Un millonario deja caer su cartera llena de dinero en medio de la acera a propósito, solo para poner a prueba a un niño que vivía en la calle y pedía limosna allí. Pero cuando el pequeño recoge la cartera y hace algo completamente inesperado, el hombre se arrodilla en el suelo, llorando como un niño. Augusto, un millonario muy conocido en la ciudad tanto por su fortuna como por su generosidad, conducía tranquilamente su coche de lujo por las calles abarrotadas. El semáforo se puso en rojo y se detuvo. Apenas un segundo después, unos golpecitos rápidos y suaves sonaron en la ventanilla del lado del conductor. Sorprendido, giró el rostro y se encontró con la imagen de un hombre sin hogar. Parecía moldeado por la miseria, la ropa, rota y sucia, y el brazo que levantaba era tan delgado como una rama seca. El hombre extendió la mano en un gesto claro y silencioso, estaba pidiendo limosna. Augusto no dudó ni un instante. Pulsó un botón del panel y la ventanilla bajó suavemente. Sacó un billete de 100 reales de su cartera y se lo entregó con naturalidad. El hombre lo recibió con una sonrisa que iluminó su rostro castigado por el tiempo y la pobreza. Sus ojos brillaron y, con emoción en la voz, exclamó: «Muchas gracias, señor. De verdad, muchas gracias. Hoy me ha salvado el día. Voy a poder comprar leche para mi hijo». El millonario devolvió la sonrisa con amabilidad, asintió levemente y, al ver que el semáforo ya estaba en verde, aceleró con calma, volviendo al tráfico. Pero en el asiento de al lado, su esposa, Pamela, mostraba una expresión de claro disgusto. «¿Qué pasa, Pamela?», preguntó él, echándole una mirada rápida antes de volver a concentrarse en la carretera. Ella no disimuló su malestar. «¿Todavía preguntas? ¿Esa manía tuya de ayudar a todo el mundo, de dar dinero a esa gente? ¿Cuándo vas a entender que quien está en la calle es porque quiere?». Augusto respiró hondo y respondió con firmeza: «Amor, no creo que nadie elija vivir en la calle». Pero Pamela no estaba dispuesta a parar. «Tú me entiendes, Augusto. Esa gente está ahí porque ha tomado malas decisiones. Es consecuencia de sus propios actos. Tienes que dejar de regalar dinero a cualquiera que aparezca». «¿De verdad crees que ese mendigo va a comprar leche?». «Claro, se lo gastará en alcohol». Hizo una pausa, respiró hondo y siguió con el mismo tono duro. «Y además, ¿tú sabes cómo está la criminalidad hoy en día? ¿De qué sirve poner blindaje en el coche si bajas la ventanilla al primer harapiento que se cruza? Pienso en nuestra seguridad. Ya me imagino el día en que alguien saque un arma aquí mismo. Quiero ver qué harás entonces». Augusto mantuvo la calma. «No estoy de acuerdo contigo. Hay criminales en todas partes, incluso usando traje y corbata. No porque alguien viva en la calle significa que sea un delincuente. La honestidad no tiene clase social. Y sinceramente creo que hay más gente decente abajo que en la cima». El coche siguió su camino entre la discusión, hasta que él estacionó frente a una lujosa tienda de bolsos. Pamela había encargado una nueva pieza para su colección y había llegado el momento de recogerla. Mientras ella bajaba del coche, sus ojos recorrieron la acera. Entonces vio algo curioso: sentado sobre un pedazo de cartón había un niño de la calle, de unos 10 años. Vestía ropa sencilla y sucia, y llevaba unas gafas de sol demasiado grandes para su rostro pequeño. Pero lo que más llamó la atención fue el momento exacto en que se agachó con agilidad para recoger una moneda caída entre los pies apresurados de los transeúntes. El niño guardó la moneda en el bolsillo como si hubiera encontrado un tesoro. Pamela observó todo con atención y, sin saber por qué, algo se encendió dentro de ella. Pocos minutos después, salió de la tienda con la bolsa nueva en la mano y regresó al coche. Al sentarse otra vez junto a su marido, impidió que encendiera el motor. «Espera, quiero hacer algo», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y determinación. Augusto arqueó las cejas, sorprendido. «¿Vas a comprar algo más?». Ella negó con un leve movimiento de cabeza. «No.
De esta parte de la ciudad, solo esta tienda me agrada. Pero no es eso, quiero proponerte una apuesta. Él frunció el ceño, claramente intrigado. ¿Qué clase de apuesta, Pamela? Ella cruzó los brazos y lo miró con una mezcla de reto y desdén. Este asunto tuyo de querer ayudar a todo el mundo, especialmente a personas que ni siquiera conoces, me molesta. No es que esté en contra de ayudar, amor, pero creo que es peligroso. Y ya que estás tan convencido de que todos esos mendigos son honestos, quiero proponerte una prueba. Pamela estiró el dedo y señaló discretamente hacia el final de la calle. ¿Ves a ese muchacho de la esquina? Augusto siguió la dirección de su mirada y asintió. Sí, lo veo. Ella sonrió con un aire de quien ya sabe cómo terminará la historia y explicó. Saca tu cartera, deja fuera tus documentos, por supuesto, pero mete un poco de dinero dentro. Luego camina rápido y deja que se te caiga cerca del chico, solo para ver lo que hace. Augusto sonrió de medio lado, empezando a entender dónde quería llegar. ¿Quieres poner a prueba la honestidad del niño? ¿Es eso? Exactamente, respondió ella, segura. Puede ser ese chico o cualquier otro. Si la devuelve, yo misma le daré una buena cantidad de dinero. Y más, no volveré a molestarte por eso. Pero si se va con la cartera, ahí sí, se acabará esta historia de dar dinero a desconocidos. Podrá seguir ayudando a fundaciones o instituciones, pero bajar la ventanilla para dar dinero en la calle, eso se termina. Te demostraré que no existe un mendigo honesto. Un silencio se instaló dentro del lujoso coche. Finalmente, Augusto extendió la mano hacia su esposa y declaró con calma pero con firmeza. Trato hecho. Pero te advierto, serás tú quien descubra que la honestidad existe donde menos se espera. Pamela va a llevarse una sorpresa. Ella levantó una ceja con ironía y replicó sin dudar. Lo dudo mucho. Sin decir más, el millonario fijó la mirada en la figura del niño, que seguía sentado en un rincón de la acera, tomó su cartera de cuero, la abrió con cuidado y retiró todos sus documentos y tarjetas de crédito. Dejó solamente unos 1000 reales en billetes doblados, cerró la cartera y se preparó para salir. Pamela, todavía con los brazos cruzados, soltó un comentario venenoso. Ese chiquillo se va a llevar el premio gordo, te robará todo tu dinero. Pero, al menos, después de esto aprenderás que esa gente es toda igual, unos estafadores que están en la calle porque se lo merecen. Augusto no contestó. Salió del coche con pasos firmes, llevando la cartera disimuladamente en la mano. Caminó hacia el niño, que estaba allí con la cabeza inclinada y la mano extendida. Sin detenerse, sin mirarlo siquiera, el empresario se acercó y, en el instante exacto en que pasó a su lado, dejó caer la cartera a propósito, como si se le hubiera resbalado sin querer. Desde el asiento del copiloto, Pamela observaba todo con absoluta atención. Con el teléfono en la mano, empezó a grabar. El encuadre mostraba perfectamente al niño sentado, con las gafas de sol puestas y las piernas cruzadas sobre el cartón. Captó el momento exacto en que el chico vio el objeto en el suelo, estiró la mano y tomó la cartera con una agilidad sorprendente. El niño sacudió la cabeza rápidamente, como si estuviera confundido, y metió la mano dentro de la cartera. Al sentir el volumen de los billetes, llevó la mano discretamente al bolsillo del pantalón corto desgastado y guardó el contenido sin llamar la atención. Mientras tanto, Augusto caminaba despacio. A cada paso, la esperanza lo consumía. Él creía. Giró ligeramente, mirando disimuladamente por encima del hombro. Pero el chico seguía allí, inmóvil. Continuaba sentado en el mismo rincón, con la mano extendida hacia los transeúntes, como si nada hubiera pasado. El empresario respiró hondo, sintiendo un extraño peso en el pecho. Dio media vuelta y regresó al coche en silencio. Nada más entrar, Pamela, con una sonrisa presuntuosa, comenzó. Te lo dije, amor, te lo dije, no existe honestidad en esa gente. Mira nada más.
Giró la pantalla del teléfono hacia él y le dio al play. Las imágenes mostraban con claridad la cartera cayendo, el niño recogiéndola, revisando dentro, viendo el dinero y guardándolo todo en el bolsillo. Te robó, vio que era un montón de dinero y escondió la cartera para que nadie la buscara. Esos mendigos no valen nada, por eso están en esa vida. Ni siquiera en un niño se puede confiar. Amor, yo te lo advertí, dijo con un tono cargado de superioridad. Augusto mantuvo la mirada fija en la pantalla un instante, luego apartó el teléfono y suspiró profundamente, visiblemente decepcionado. Sí, quizá tengas razón, amor. Tal vez no debería confiar tanto en las personas. Pamela le tomó la mano y habló con suavidad. En mí sí puedes confiar. Yo siempre quiero tu bien, mi amor. Acto seguido, tiró de la manija de la puerta, a punto de salir. Augusto, extrañado por el gesto, preguntó. ¿A dónde vas? ¿Sin rodeos? Respondió ella. Voy a recuperar tu cartera. Obvio, había 1000 reales ahí. Ese chico no merece ni una moneda de 10 centavos. Voy a recuperarla. Pero el millonario le sujetó la mano con firmeza, impidiéndole bajar. No, déjasela. No vamos a armar un lío por ese dinero. Además, saqué mis documentos y tarjetas de crédito. No hay nada importante ahí. Déjasela al chico. Vámonos. Pamela frunció el ceño, claramente molesta, pero no insistió. Se recostó en el asiento y, en silencio, la pareja siguió el camino de regreso a la mansión en la que vivían. Ninguno de los dos imaginaba que aquella simple prueba estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. Pero antes, era necesario retroceder un poco en el tiempo. Horas antes de aquella prueba, mientras el sol apenas asomaba en el cielo y la ciudad comenzaba a agitarse, Pedro, un pequeño niño de la calle, estaba recostado sobre un cartón frío en una acera de concreto. Aún somnoliento, sintió de repente un chorro de agua helada golpearle el rostro. Tosió, se agitó y se incorporó sobresaltado. ¿Qué pasa?, preguntó el chico, todavía intentando entender que lo había despertado. Un hombre de expresión dura, dueño de una tienda cercana, le respondió con brutalidad. Lo que pasa, desgraciado, es que si te vuelvo a encontrar durmiendo en la puerta de mi tienda, te tiro al camión de la basura. Anda, lárgate de aquí, mocoso asqueroso. Pedro palpó el suelo con las manos, desesperado por encontrar sus pocas pertenencias. Tanteó hasta dar con su mochila raída, las gafas de sol y el viejo palo de escoba que usaba como bastón. Mientras recogía todo, dijo con voz temblorosa. Perdón, señor, es que soy discapacitado visual. Yo no me di cuenta de que estaba frente a la tienda. El hombre se acercó aún más, gritando. Basta de excusas, mocoso. Anda, desaparece y no vuelvas más por aquí. El niño, con las manos temblorosas, se colocó las gafas en el rostro, sujetó con fuerza el palo de escoba y comenzó a caminar apresuradamente, guiándose por el sonido, por los pasos y por los recuerdos del pavimento. En medio del trayecto, chocó contra una mujer bien vestida, que reaccionó con repulsión. Fíjate por dónde andas, mocoso sucio. Pedro, con la voz baja, respondió. Perdón, yo no veo bien. Pero la mujer no mostró la menor compasión. Ah, vete al diablo, mentiroso. Replicó, alejándose con asco. Pedro continuó caminando por la acera, pegándose a las paredes de las tiendas y de las casas, como quien busca refugio en medio del frío concreto de la ciudad. Avanzaba despacio, con cautela, el palo de escoba por delante, como guía y escudo. Sus pies dolían y su estómago rugía fuerte, en una protesta constante. El niño apenas había comido el día anterior y probablemente tampoco comería mucho ese día. Espero tener un poquito más de suerte hoy, susurró para sí mismo, intentando mantener la esperanza. Después de una larga caminata, encontró un rincón tranquilo en la calle, lejos de las puertas de los comercios,
pero cerca de donde pasaba bastante gente. Allí nadie lo expulsaría. Se acomodó sobre el cartón que siempre cargaba consigo y se sentó. El concreto estaba caliente por el sol, pero era mejor que recibir otra patada. Las primeras personas comenzaron a pasar por allí, apresuradas, ignorando todo a su alrededor. Pedro extendió la mano, con la voz baja, casi susurrando entre los ruidos de la ciudad. Por favor, solo una moneda, por favor. Para muchos, él era invisible, pero Pedro ya estaba acostumbrado a eso. Nunca supo lo que era un hogar, nunca tuvo un apellido. La calle siempre fue su única dirección. Su primer respiro fue prácticamente en un contenedor de basura, donde lo dejaron siendo apenas un bebé. Una mujer sin hogar lo encontró aquella fría mañana y quedó en shock. Dios mío. ¿Quién abandona a un bebé así? Dijo en ese momento, tomando al recién nacido en brazos. La mujer pronto entendió el motivo del abandono. El bebé tenía una capa blanca y lechosa sobre los ojos, una masa opaca que cubría por completo sus iris. No había duda, Pedro era ciego. Aún así, ella lo crió con lo poco que tenía. Hacía lo imposible para alimentarlo, protegerlo y mantenerlo abrigado en las madrugadas más heladas. Pero la vida en la calle cobra su precio, y la mujer partió demasiado pronto. Pedro quedó solo. Otros indigentes intentaron acogerlo por un tiempo, pero uno a uno fueron desapareciendo. Hambre, enfermedades, frío. La calle no perdona. Pero Pedro resistió, tal vez por fuerza, tal vez por milagro. A los 10 años, era un sobreviviente, un niño que veía el mundo solo por siluetas, pero sentía cada rechazo con una nitidez cruel. Ese día, sentado sobre el cartón, el pequeño había conseguido apenas 3 monedas de 10 centavos. Sabía que aquello no alcanzaba ni para la mitad de un pan viejo y duro. Aún así, mantuvo la mano extendida, viendo únicamente sombras pasar frente a él. Por favor, una monedita, tengo mucha hambre, murmuró una vez más con la voz quebrada. Nadie se detenía. Nadie miraba. El sol ya estaba alto y la acera ardía. Pedro se sentía agotado. Las personas seguían con sus vidas, demasiado ocupadas para reparar en aquel niño invisible. Con los ojos ocultos tras las viejas gafas de sol, empezó a pensar en voz baja. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Será que voy a morir de hambre como mis amigos? Dios mío, ¿por qué no puedo ver? Si pudiera ver, aunque fuera un poco, podría trabajar, hacer algo. ¿Será que debo rendirme de una vez? Una lágrima caliente le recorrió el rostro. Pedro se quitó las gafas para intentar secarla, pero fue inútil, otras cayeron, humedeciendo sus mejillas. Las palabras salieron con dolor, atragantadas entre sollozos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser así? Yo quisiera tanto, tanto ver. Quisiera tanto tener un hogar, una familia, tener que comer. Lloró en silencio. La ciudad siguió ignorando su sufrimiento. Lloraba no solo por el hambre, sino por todo. Por todos los que se habían ido, por todos los que lo trataron como basura, por todas las noches en que el frío parecía más fuerte que la esperanza. Entonces respiró hondo, se puso las gafas de nuevo y murmuró con convicción. Tengo que mantenerme firme. Algún día voy a salir de esta. Fue en ese preciso instante cuando un sonido diferente se hizo presente. No eran pasos apresurados, ni bocinas, ni voces lejanas. Era el sonido de algo cayendo al suelo cerca de él, un objeto más pesado, amortiguado por el impacto contra el cemento. Pedro giró levemente el rostro en dirección al ruido. ¿Qué fue eso?, dijo en voz baja, mientras palpaba el suelo con las manos. Sus dedos tocaron un objeto rectangular de cuero. Lo sostuvo con cuidado, intentando identificarlo. Esto es una cartera, murmuró sorprendido. Con cautela, abrió el cierre y sintió con la punta de los dedos lo que había dentro. ¿Eran papeles doblados? No, no eran solo papeles.
Era dinero. Mucho dinero. Y está llena de dinero. Por un instante, su mente se llenó de imágenes, un plato caliente de arroz con frijoles, una manta nueva, un par de zapatos, una cobija para el frío de la noche, unas gafas nuevas que aliviaran un poco el dolor en sus ojos sensibles. Aquello podía ser la oportunidad de vivir bien por unas semanas, comer de verdad, dormir sin temblar de frío, incluso comprar algo mejor para ayudarle a caminar. Pero el pensamiento duró apenas unos segundos. Pedro cerró la cartera y, sin vacilar, la guardó en el bolsillo, pero no para robar. Ese dinero no es mío. Tengo que encontrar al dueño. Debe de haber alguna tarjeta, documento o número de teléfono en la cartera. Voy a encontrar al dueño. No puedo gastar lo que no me pertenece. Pedro permaneció sentado en el mismo rincón de la acera, con la cartera guardada con cuidado dentro del bolsillo del short gastado. Pensaba con atención en cada paso que debía dar. Sabía, por experiencia propia, que no podía simplemente levantarse y salir preguntando de quién era aquel objeto. Ya lo habían engañado otras veces. Recordaba bien la última, un hombre había dicho ser el dueño de un billete que Pedro había encontrado y luego simplemente se lo arrebató de la mano con brutalidad, desapareciendo entre la multitud. No, ese error no lo voy a cometer otra vez, murmuró para sí, manteniendo la mano extendida como si nada hubiera pasado. Continuaría pidiendo limosna, esperando que el verdadero dueño apareciera buscando la cartera perdida. Si nadie se presentaba, tal vez algún documento dentro de ella le ayudaría a decidir qué hacer. Las horas fueron pasando lentamente. El niño escuchaba todo con atención, intentando captar cualquier ruido diferente, alguna voz preguntando por algo perdido, alguna palabra clave, pero nada. Nadie se acercaba, nadie hablaba de una cartera. El tiempo iba escurriendo como arena entre los dedos y el sol, poco a poco, desaparecía del cielo. Ya era final de la tarde cuando Pedro decidió levantarse. Recogió sus pocas pertenencias, la mochila ligera como el viento, el palo de escoba que le ayudaba a caminar y sus propios pensamientos. Caminó con pasos lentos, percibiendo en el aire el buen olor de la comida que salía de los restaurantes cercanos. Su estómago reaccionó al instante, rugiendo con fuerza. Se detuvo un momento, metió la mano en el bolsillo y sacó las pocas monedas que había recibido durante el día. Las contó una por una, 30, 50, 80 centavos. No llegaban ni a un real. Luego, su mano tocó el otro bolsillo. La cartera aún estaba allí, pesada, con billetes de verdad dentro. Bastaría con sacar uno solo, apenas uno, y tendría un plato de comida caliente, arroz, frijoles, un pedazo de carne, una cena digna. Pero ese pensamiento desapareció casi de inmediato. No, quien haya perdido esta cartera debe necesitarla mucho. Y yo no soy un ladrón, dijo con firmeza, en voz baja para sí mismo. Sin pensarlo dos veces, siguió caminando hasta un puestecito sencillo en la acera. Allí, un hombre mayor vendía frutas ya pasadas, plátanos manchados, manzanas magulladas, pero que aún tenían algo de valor. Pedro se acercó con cuidado y extendió la mano con las monedas, sin levantar mucho la cabeza. ¿Será que esto alcanza para comprar un plátano y una manzana, señor? El vendedor lo miró de arriba abajo, sin mostrar simpatía. Tomó un plátano oscuro y una manzana blanda, y se las arrojó a las manos del niño, sin disimular el desprecio. Toma, y ahora vete de aquí, o vas a espantar a los otros clientes. Vamos. Pedro sostuvo las frutas con cuidado y respondió en voz baja. Está bien, ya me voy. Aún así, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sincera. Bueno, al menos no voy a dormir con hambre. Quién sabe, tal vez mañana tenga más suerte, murmuró, alejándose del lugar. Caminó unos metros hasta encontrar un rincón escondido entre dos muros. Allí, solo, se sentó y comió sus frutas.
Aquello bastaba para engañar al hambre, aunque no la calmara por completo. Después, más tranquilo, volvió a tomar la cartera. No había movimiento extraño alrededor, ninguna sombra rápida pasando, solo el silencio interrumpido por bocinas lejanas y voces a lo lejos. Aquí debe haber algún documento, algo que ayude a encontrar al dueño de esta cartera, dijo, abriendo el objeto con sus manos pequeñas y callosas. Pero cuanto más buscaba, más encontraba lo mismo, solo dinero, billetes y más billetes doblados con cuidado. Ningún documento de identidad, ningún número, nada. ¿Pero quién anda sin ningún documento? Se preguntó frunciendo el ceño. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo distinto, un papel más grueso, rectangular, con bordes lisos. ¿Tarjeta? Pedro pasó los dedos con cuidado por encima, intentando identificarlo. ¿Pero qué será esto? Aquel pedazo de papel podía ser su única pista. Sabía que no podría leer lo que estaba escrito allí. Pensó, reflexionó, y finalmente tomó una decisión, volvió en dirección al puesto de frutas. Esperó un momento, escuchando el sonido de las voces y de los pasos. Cuando notó que el movimiento había disminuido, se acercó con cautela. El hombre levantó la vista y ya resopló. ¿Tú otra vez, mocoso? Pedro, con el corazón acelerado, explicó con sinceridad. Discúlpeme, sé que me pidió que me alejara, pero necesito un favor. Y usted es el único que conozco por aquí. Extendió la mano con la tarjeta entre los dedos. ¿Podría ver si aquí hay algo escrito? ¿Una dirección, un nombre, un teléfono? El hombre tomó la tarjeta sin mucha paciencia y la leyó con el ceño fruncido. Bueno, es una tarjeta de presentación de una empresa elegante. Bufete de Abogados Augusto Machado. Aquí está la dirección, calle de las Flores, número 72, Centro. Hizo una pausa y miró al chico con curiosidad. He oído hablar de este bufete, es uno de los más prestigiosos del país. ¿Dónde encontraste esta tarjeta? Pedro no quiso complicar las cosas, solo negó con la cabeza y dijo. Estaba tirada en el suelo. Muchas gracias, señor. Agradeció con un gesto y se alejó más rápido esta vez. Mientras caminaba, las palabras del hombre resonaban en su mente como un recordatorio que debía memorizar. Bufete de Abogados Augusto Machado, calle de las Flores, número 72. ¿Será que si voy a esa dirección encontraré al dueño de la cartera? Se preguntó en silencio. Y así, Pedro decidió, al día siguiente lo intentaría. Al fin y al cabo, estaba bastante cerca del centro. Aquello sería como una misión, y él no tenía muchas misiones en la vida, aparte de sobrevivir. Va a ser difícil, pero puedo lograrlo. Quién sabe, quizá, cuando la devuelva, el dueño me dé un plato de comida. Con eso ya valdría la pena. Aquella noche fría, Pedro volvió a recostarse sobre el cartón delgado que usaba como cama, en el mismo rincón silencioso de la calle. Se encogió, abrazándose a sí mismo, con el viento cortándole la piel y la oscuridad como única compañía. Abrazaba la cartera como quien guarda un tesoro, no por el valor que contenía, sino por el peso de la responsabilidad que representaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión lujosa, el banquete era servido con cubiertos de plata y platos de porcelana. En el amplio comedor, iluminado por un brillante candelabro, Augusto estaba cabizbajo. Doña Marta, madre de Pamela, notó enseguida el ambiente y preguntó con preocupación. ¿Qué ocurre, Augusto? Pareces desanimado hoy. ¿Pasó algo en la empresa? Pero antes de que el millonario pudiera responder, Pamela se adelantó con desdén. No, mamá, no fue nada en la empresa. Lo que pasó es que Augusto y yo hicimos una apuesta, y él perdió. Doña Marta arqueó las cejas, intrigada. ¿Apuesta? ¿Qué tipo de apuesta? Entonces, Pamela relató toda la historia, detallando el plan y cómo el niño de la calle no había devuelto la cartera. Al final del relato,
La señora, que cargaba un prejuicio profundo y arraigado, comentó con convicción. Ah, entonces por eso estás así, Augusto. Ya era hora de que te dieras cuenta de que esos pedigüeños y mendigos no valen nada. Augusto movió la cabeza, como si aquellas palabras le dolieran. Yo todavía creo que fue un caso aparte. Y también, quién sabe lo que ese chico estaba pasando para no devolver la cartera. Nunca se sabe. Pero Pamela cortó cualquier duda en el acto. Ni vengas ahora a querer anular la apuesta, amor. Ya te demostré que esa gente no es de fiar. Él solo suspiró y volvió a comer en silencio. Después de la cena, se retiró al dormitorio, aislándose con sus pensamientos. Antes de seguirlo, Pamela quedó a solas con su madre, quien reforzó su opinión. Estás más que en lo cierto, hija. Así como tú cambiaste, dejaste de ser ingenua, tu marido también tiene que cambiar. Somos de la élite ahora, y no podemos mezclarnos con cualquiera. Poco después, Pamela entró al dormitorio. Augusto la observó y, durante unos segundos, dudó. Pero finalmente dijo con voz firme y directa. ¿Cuándo fue que te volviste tan fría, Pamela? Ella cruzó los brazos y respondió con altivez. No soy fría, solo práctica. Hago lo que es correcto. Ya no voy a ser la buena con todo el mundo, y mucho menos voy a ayudar a quien no lo merece. Vamos a terminar con este asunto. Respondió Augusto, seco. Ambos se acostaron. Pamela se durmió enseguida. Augusto, en cambio, permaneció con los ojos abiertos, mirando el techo. La imagen del niño no se apartaba de su mente. Había algo en ese chico, algo que lo tocaba profundamente, y aún no comprendía por qué. Pasaron horas, mientras en la mansión todos dormían bajo el confort de la riqueza. En otro punto de la ciudad, Pedro despertaba con los primeros sonidos de la mañana, bocinas, motores de autobuses, pasos apresurados. Se estiró con dificultad, recogió sus pocas pertenencias y se levantó, guiándose con su viejo palo de escoba. Bueno, hoy voy al centro a ver si encuentro al dueño de esta cartera. Tiene tanto dinero dentro, seguro que la persona lo necesita, se dijo, decidido. Caminó despacio, deteniéndose para preguntar direcciones a extraños. La mayoría lo ignoraba, pero en algunos casos recibía una respuesta rápida y seca. Ve por allí, chico, decían algunos. Aún así, siguió firme. Después de mucho tiempo caminando, con pasos lentos, esquivando obstáculos y guiándose solo por sombras y sonidos, finalmente llegó al centro de la ciudad. Allí preguntó por la calle de las Flores, número 72. Insistió, avanzó un poco más, tropezó en aceras irregulares, resbaló en el borde de la calle, pero, tras largos minutos de esfuerzo, alguien le señaló un edificio alto de cristal, con un enorme cartel en la entrada. Era el lugar. Es aquí. El dueño de la cartera debe trabajar aquí, susurró Pedro, jadeante, y entonces respiró hondo antes de dar un paso valiente hacia el interior del edificio. Apenas cruzó la puerta, con los pies sucios sobre el suelo pulido y los harapos contrastando con el ambiente elegante, un guardia de seguridad notó su presencia y abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué hace este mocoso mugriento aquí dentro? Va a espantar a todos los clientes, bufó, avanzando hacia él. Pedro apenas tuvo tiempo de reaccionar, sintió unos brazos fuertes que lo agarraban con brusquedad. «Fuera de aquí ahora», gritó el guardia. «Calma, yo solo vine a devolver algo», intentó explicar el niño, asustado. El hombre resopló con desprecio. «¿Y qué podría tener para devolver un mendigo sucio como tú? Sal de aquí o tendré que usar la fuerza». Pedro intentó resistir, intentó explicarse, pero el guardia comenzó a arrastrarlo hacia la salida. En medio de la confusión, sus gafas resbalaron y cayeron al suelo. «Espera, mis gafas. Necesito mis gafas». El guardia miró el objeto en el suelo y, sin dudarlo, lo pisó con fuerza, destrozando los cristales.
Fue exactamente en ese momento cuando Augusto y Pamela llegaron a la recepción del edificio. Al ver la escena, Pamela se adelantó, incómoda con los gritos. ¿Qué está pasando aquí? El guardia, intentando mantener la postura, respondió. Este chico de la calle quería entrar al despacho, seguro para robar algo, pero ya lo estaba echando, señora Pamela. Pamela no lo pensó dos veces. ¿Y qué estás esperando? Sácalo ya de aquí. Pero antes de que el hombre pudiera actuar otra vez, Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, gritó desesperado. No, espera. No iba a robar nada. Solo iba a devolver algo que encontré. Necesito mis gafas. No puedo irme sin mis gafas. La voz de Pedro resonó por todo el imponente vestíbulo del edificio. Fue como un grito que perforó el silencio incómodo de aquel ambiente elegante. Augusto, que hasta entonces observaba la escena paralizado, despertó como si recibiera un impacto. Suelte al niño, ordenó con firmeza. Su voz grave reverberó en el lugar. Pamela intentó intervenir, sorprendida por el tono de su marido. Pero, amor. Él se volvió hacia ella con una mirada seria y respondió, sin dejar margen para discusión. Sin más, Pamela. Por el amor de Dios, ¿qué podría hacer un chico así contra alguien? Estamos en un despacho de abogados, uno de los más prestigiosos del país. Deberíamos saber que no se trata así a una persona, sin importar quién sea. Vamos, suéltelo. Seguridad. El guardia vaciló un segundo, pero terminó soltando a Pedro con desgana. El niño, aún asustado, se arrodilló en el suelo y comenzó a palpar desesperadamente el piso liso en busca de algo. Sus dedos pronto encontraron los restos de sus gafas hechas añicos allí mismo. Sostuvo los pedazos con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. El dolor no venía solo de la humillación o el susto, sino de la pérdida de un objeto vital para su supervivencia. Mis gafas se rompieron. ¿Qué voy a hacer ahora? Murmuró entre sollozos, abrazando los fragmentos como si intentara unirlos con las manos. El guardia, con los brazos cruzados, desvió la mirada y resopló con frialdad. Nadie mandó romperlo. No fue mi culpa, murmuró el guardia. Augusto no soportó ver aquello, se arrodilló junto al niño y habló con una empatía genuina. Te voy a comprar unas gafas nuevas. Pero antes de que Pedro pudiera reaccionar, Pamela lo interrumpió. Augusto, ¿qué habíamos acordado? Él no dudó ni un segundo. No importa lo que hayamos acordado. Sus gafas se rompieron dentro de nuestra empresa y vamos a hacernos cargo del daño. En ese instante, Pedro levantó el rostro por primera vez, girándose hacia la voz de Augusto. El millonario, al verlo de cerca, quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, lo reconoció. Era él, el mismo chico del día anterior. Y ahora, frente a frente, pudo ver con claridad sus ojos opacos, cubiertos por la neblina blanca de la ceguera. Pamela también lo reconoció, su expresión pasó del asombro a la incredulidad. No, no puede ser, susurró casi sin voz. En ese momento, Pedro metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera, extendiéndola hacia Augusto con humildad y la voz temblorosa por la emoción. No quería robar nada aquí, señor. Lo juro. Solo quería devolver esta cartera. Alguien la dejó caer cerca de mí ayer, pero como casi no veo nada, solo sombras, no vi quién fue. La guardé esperando que alguien apareciera buscándola. Como nadie vino, intenté encontrar algún documento. Hallé una tarjeta con el nombre y la dirección de esta empresa. Le pedí a un señor que me la leyera y vine hasta aquí para devolverla. Esta cartera es de alguien de aquí y está llena de dinero. Imaginé que la persona podría estar necesitándolo. Lo juro que no soy ladrón y no quería causar ningún problema. Solo quería devolverla. Augusto quedó paralizado por unos segundos, mirando la cartera como si fuera algo sagrado. La tomó con manos temblorosas y, al abrirla,
Vio que el dinero seguía allí, cada billete exactamente como lo había dejado. Pamela también se acercó y miró dentro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No es posible, no lo puedo creer, murmuró. Augusto miró a los ojos del niño y, con la voz quebrada por la emoción, dijo: Esta cartera es mía. Muchas gracias por encontrarla y guardarla para mí. A continuación, sacó todos los billetes del interior y se los tendió al niño con una sonrisa de gratitud. Como recompensa por tu honestidad. Pedro, sin embargo, dio un paso atrás y negó con la cabeza. No hace falta, de verdad. Solo quería un plato de comida, si el Señor puede darme eso, y me gustaría mucho poder arreglar mis gafas. No puedo recibir sol directo en los ojos. Unas gafas sencillas. Si puede ayudarme con eso, le estaré eternamente agradecido. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando, inesperadamente, Pamela dio un paso al frente. Su expresión, antes dura, pareció suavizarse. Miró al chico con una nueva mirada, tal vez viéndolo por primera vez de verdad. Déjame a mí, amor. Yo misma le voy a comprar unas gafas muy buenas y algo para comer. Augusto la miró sorprendido, pero en lugar de responder con palabras, sonrió. No era la sonrisa de quien gana una apuesta, sino la de quien es testigo de algo más grande, el corazón de su esposa empezando a transformarse. Pamela suspiró y se volvió hacia Pedro. Pero antes de comprar nada o salir a comer, necesitas un baño, jovencito. Luego miró al guardia, que seguía cerca de la puerta, y con un tono firme ordenó: Ve y compra ropa para el chico. Hay una tienda justo al lado. Sí, señora, respondió el hombre, saliendo rápidamente. Poco después, Pedro estaba completamente transformado. Había tomado un baño con la ayuda de Pamela y ahora terminaba de vestirse con ropa nueva y limpia. Su cabello estaba peinado, el rostro limpio y, por primera vez en mucho tiempo, se percibía diferente. No por lo que veía, porque no veía casi nada, sino por la sensación de dignidad. Listo, mucho mejor así, dijo Pamela, ajustándole la gola de la camiseta. Pedro sonrió tímidamente. Yo ni siquiera sé cómo agradecerles. Augusto, que estaba cerca, respondió con serenidad. No tienes que agradecerme. El breve diálogo fue interrumpido por un sonido alto e inesperado, un gruñido. Era el estómago de Pedro. Él se llevó las manos al abdomen, avergonzado. Perdón, es que hace mucho que no como un plato de comida de verdad. Augusto se acercó y le puso una mano en el hombro con ternura. Pues hoy vas a poder comer lo que quieras. ¿De verdad? Preguntó Pedro con una sonrisa tan espontánea que hasta él mismo se sorprendió. Era una sonrisa ligera, llena de esperanza, y no lograba recordar la última vez que algo parecido había aparecido en su rostro. Pamela, tocándole suavemente el hombro, confirmó con un gesto casi maternal. Sí, es en serio. Puedes comer lo que quieras. En ese instante, Augusto observaba a su esposa con una mezcla de sorpresa y ternura. Aquella actitud, tan distinta de la frialdad que había mostrado en los últimos años, lo conmovió profundamente. Se acercó a ella y, con una leve señal para que Pedro esperara allí, la condujo hacia un rincón más reservado de la oficina. Es tan bueno verte así, cariñosa, buena con los demás. Hacía tiempo que no veía a esta Pamela, dijo con los ojos humedecidos. Pamela respiró hondo, visiblemente emocionada. Sí, fui muy dura, y me equivoqué. Tenías razón. Hay personas buenas en todas partes, amor. No sé cómo explicarlo, parece que este niño despertó algo en mí. Cuando miré sus ojos, cuando vi su honestidad, se ahogó en sus propias palabras. Augusto completó con delicadeza. Tiene la edad que nuestro hijo debería tener. La abogada cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del recuerdo. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato.
Y como si el tiempo retrocediera, se vio transportada mentalmente 10 años atrás. En aquella época, Pamela y Augusto eran jóvenes soñadores. Acababan de graduarse en Derecho y habían inaugurado su primer despacho, pequeño, modesto, pero lleno de ambición y amor. Eran inseparables, compañeros en todo, en la vida, en los planes y en los sueños. La felicidad parecía completa cuando Pamela quedó embarazada. El bebé era muy deseado por ambos y representaba el símbolo de una nueva etapa. Pero el sueño se volvió tragedia en el parto, complicaciones graves, carreras desesperadas, angustia. Y fue doña Marta, su madre, quien le dio la noticia. ¿Dónde está mi hijo, mamá? Quiero ver a mi hijo. Imploraba Pamela con lágrimas en los ojos. Desgraciadamente el bebé no resistió, mi amor, dijo Marta con frialdad. Después de eso, algo dentro de Pamela cambió. Se cerró. Lo que antes era dulzura se convirtió en rigidez. La generosidad cedió su lugar al control. Augusto, aunque devastado, trató de mantenerse íntegro y generoso. Sufría, pero seguía intentando ver belleza en el mundo. Ahora, de vuelta al presente, Pamela murmuró. No sé por qué, pero algo me dice que debemos ayudar a este niño, Augusto. El abogado tomó su mano y respondió con firmeza. Entonces lo ayudaremos, mi amor. Y así lo hicieron. Llevaron a Pedro a una óptica y le compraron un modelo nuevo de gafas, bonito y con protección especial. No era solo funcional, sino de calidad, muy superior al que había perdido. Valía más que los 1.000 reales que había devuelto el día anterior. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, dijo Pedro radiante, probándose el nuevo accesorio en el rostro. Su alegría era evidente. Después, la pareja lo llevó a un restaurante. El niño, que jamás había puesto un pie en un lugar así, se sentó tímido, con los hombros encogidos, pero pronto se relajó. Degustó cada plato como si fuera un banquete de reyes. Mientras comía, contó su historia, dijo que lo habían encontrado siendo un bebé dentro de un contenedor de basura, que fue criado por personas sin hogar, pero que nunca tuvo realmente una familia. Uno por uno, aquellos que lo ayudaron fueron desapareciendo, hambre, frío, enfermedades, abandono. Yo mismo no sé cómo sigo vivo, dijo con simplicidad y una sonrisa dolorosa. Augusto y Pamela se miraron, el nudo en sus gargantas era el mismo. Un silencio respetuoso se formó entre ellos mientras observaban a ese niño resistir con tan poco. Tras el almuerzo, al salir del restaurante, Pedro juntó las manos delante del cuerpo y agradeció con sinceridad. Gracias por la ropa y por todo, de verdad, muchas gracias. Comenzó a alejarse, pero algo sucedió. Augusto y Pamela se miraron como si leyeran los pensamientos del otro y, sin decir una palabra, supieron qué hacer. Augusto dio 2 pasos al frente y lo llamó. Espera, no puedes irte así, volver a la calle. Eres un niño, debes estar en un lugar seguro. Pedro se dio la vuelta, dudando. Voy a estar bien. Ya estoy acostumbrado. Tengo la barriga llena, gafas nuevas, ropa nueva, voy a estar bien. Pamela dio un paso adelante. Pedro, necesitas cuidados, sobre todo por tu vista. ¿Por qué no te quedas en nuestra casa unos días? Podemos buscar un médico, ver si hay algún tratamiento. No puedes volver a las calles así. El corazón de Pedro latía más rápido. La idea de dormir en una cama de verdad, de tener una manta, comida caliente, era todo lo que siempre quiso. Pero la inseguridad habló más fuerte. Bajó la cabeza sin saber qué decir. Ya han hecho tanto por mí, no quiero molestar, de verdad. Augusto se agachó, poniéndole la mano en el hombro con firmeza y cariño. Pedro, nuestra casa es grande, no molestas. En realidad, sería bueno tener una persona más allí. El niño guardó silencio un instante. La duda todavía flotaba, pero la esperanza empezaba a tomar fuerza.
Por primera vez sentía que tal vez, solo tal vez, el destino estaba cambiando. La pareja insistió con palabras amables y miradas acogedoras. Y, por más extraño que pareciera, el pequeño Pedro terminó aceptando la invitación. En el fondo, sentía que, por primera vez, alguien lo veía distinto, no como una carga, no como un problema, sino como alguien que merecía ser cuidado. Y lo más irónico era que lo sentía incluso sin poder ver nada. Aquella tarde, el coche de la pareja se detuvo frente a la imponente mansión. Al cruzar la entrada principal, Pedro guardó silencio. Los sonidos eran distintos, los olores suaves, y el piso bajo sus pies no era áspero ni agrietado. Era como entrar en otro mundo. Doña Marta, madre de Pamela, estaba en la sala y, al ver la puerta abrirse, se quedó boquiabierta. ¿Pero quién es este niño?, preguntó, impactada. Pamela se adelantó y respondió con calma. Es el niño de la cartera, mamá. Él devolvió todo, fue honesto. Nos dimos cuenta de que necesitaba ayuda y pensamos que sería mejor que pasara unos días aquí con nosotros. También va a pasar por una consulta con un oftalmólogo para investigar a fondo el problema de su visión. Doña Marta no respondió de inmediato, simplemente se mantuvo inmóvil, con la espalda recta y el rostro serio, asintiendo levemente, mientras sus ojos no se apartaban ni un segundo del muchacho. Esa mirada fija, fría y calculadora, parecía evaluarlo más que observarlo. Horas más tarde, ya a solas con su hija, dejó salir lo que realmente pensaba. ¿Qué es esta locura de traer a un mendigo a vivir aquí, Pamela?, soltó con un tono cargado de indignación. Él no es solamente un mendigo, mamá, respondió con firmeza. Es un niño. Un niño que necesita ayuda. Espero que no vuelvas a dejar que tu corazón se ablande. Sabes perfectamente que para mantenerse en la cima, una mujer debe ser dura, y yo siempre he sido clara contigo sobre eso. Sin embargo, había algo distinto en la voz de Marta. Seguía con los ojos fijos en Pedro, estudiándolo en silencio. Y en el instante en que él, casi sin darse cuenta, se quitó las gafas oscuras, Marta se quedó petrificada. Las iris del niño eran completamente blancas, una tonalidad extraña que ella ya había visto antes, exactamente hacía 10 años. En ese momento, la mente de Marta viajó al pasado, como si una puerta invisible se abriera de golpe. Se vio a sí misma en un hospital, con el olor penetrante a desinfectante y el eco de pasos apresurados en los pasillos. Pamela acababa de dar a luz. Había esperanza, llanto, vida, pero algo no iba bien. El médico, tras una breve revisión, se apartó con el bebé en brazos hacia una esquina lejana, lejos del alcance visual de la madre. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Está bien mi hijo? Quiero verlo. Suplicaba Pamela desde la cama, agitada, con lágrimas que le caían por las mejillas. Marta, al notar que el médico tardaba demasiado en volver, se levantó y fue tras él. Bastó una sola mirada para helarle la sangre, el recién nacido tenía una capa blanquecina cubriendo ambos ojos, y las iris estaban casi por completo opacas. Supo de inmediato lo que eso significaba, el bebé era ciego. No perdió ni un segundo. Se acercó al médico con una determinación escalofriante. Volverás a esa habitación y le dirás que el bebé no sobrevivió. Que murió al nacer. El hombre, un médico corrupto que ya había hecho trabajos turbios para ella en el pasado, comprendió de inmediato lo que se le pedía. El dinero no sería un problema. Un sobreabultado selló el trato. Minutos después, regresó junto a Pamela con una expresión de fingida tristeza. Lo siento mucho, el bebé no resistió. Augusto, que llegó poco después, recibió la misma mentira. Marta fingió consolar a ambos, prometiendo que se ocuparía de todo, del funeral, de los trámites, de los detalles, aunque, en realidad, no habría funeral alguno. La verdad es que esa misma noche, Marta se deshizo del niño. Sola, caminó hasta un callejón, y sin vacilar,
lo dejó en el interior de un contenedor de basura, envuelto en odio y en un egoísmo que le endurecía el corazón. No serás más que una carga. Arruinarás la vida de mi hija, su carrera y el futuro de Augusto. Ellos están empezando a crecer y yo no voy a permitir que lo arruines. No voy a tener un nieto ciego, escupió con frialdad, antes de alejarse, dejando al recién nacido llorando entre bolsas rotas y restos de comida. Pero antes de continuar y descubrir el desenlace de esta historia tan intensa, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Crees que el gobierno debería proteger de otra manera a las personas en situación de calle, ofreciéndoles más asistencia real? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame también desde qué ciudad nos ves, voy a marcar tu mensaje con un corazón. Ahora, retomando nuestra historia, tras abandonar al bebé en la basura, Marta moldeó el carácter de su hija con palabras duras, enseñándole a no mostrar debilidad. Transformó el dolor de Pamela en frialdad calculada. Y ahora, 10 años después, miraba a aquel niño sentado en el sofá de su casa y reconocía, sin margen de duda, esos ojos, esas iris blancas, aquel rostro y aquella manera de estar. ¿Sería el mismo chico? No, no puede ser, murmuró para sí misma. Mientras la mente de Marta se llenaba de dudas, Pamela sonreía con inocencia, sin imaginar siquiera que podría estar frente a su propio hijo, aquel que le fue arrancado de los brazos por su propia madre y al que creía muerto. Poco a poco, la abogada notó el cambio repentino en el semblante de Marta. ¿Qué es lo que no puede ser, mamá? ¿Qué está pasando?, preguntó con curiosidad. Marta forzó una sonrisa y retrocedió emocionalmente. Nada, está todo bien, todo en orden. Solo recordé que olvidé tomar mis vitaminas hoy, pero no pasa nada, respondió, haciendo un gesto cariñoso hacia Pedro, aunque por dentro el pánico le recorría cada centímetro del cuerpo. Esperó a que cayera la noche. Cuando todos dormían y el niño descansaba finalmente en una cama cálida y cómoda, ella se acercó en silencio. Con manos firmes, tomó una pequeña mecha del cabello del chico. A la mañana siguiente, con el material genético en su poder, fue a un laboratorio privado. Necesito que realicen una prueba de ADN con esta muestra y la comparen con las de Pamela y Augusto. El resultado lo necesito para ayer, ordenó con frialdad. Mientras tanto, la casa estaba impregnada de una energía diferente. Pamela parecía cada vez más unida a Pedro, su voz se suavizaba cuando le hablaba y reía de sus comentarios sencillos. Augusto, por su parte, estaba relajado, con una sonrisa constante. Era como si la presencia del niño llenara un vacío antiguo en sus vidas. Pedro también había cambiado. Su rostro reflejaba ahora una chispa de esperanza, aunque en el fondo todavía sentía miedo. Por más feliz que estuviera, se preguntaba cómo sería volver a las calles. ¿Podré sobrevivir de nuevo en ese mundo?, pensaba. Augusto lo llamó. Hoy iremos al oftalmólogo. Pamela se acercó entusiasmada. Hemos conseguido una cita con uno de los mejores especialistas. Vamos a ver qué nos dice sobre tu condición, Pedro. El niño sonrió, sin saber cómo agradecerles. En la consulta, Pedro se sentó entre Augusto y Pamela, con los dedos inquietos sobre su regazo. El lugar le resultaba completamente nuevo, aromas limpios, sonidos apagados, voces suaves. Cuando el médico entró y se acomodó frente a ellos, el silencio se adueñó de la sala. Con un tono técnico pero amable, comenzó la explicación. Pedro tiene una condición llamada catarata congénita. El niño giró el rostro hacia la voz, atento. Es una opacidad que se forma en el cristalino desde el nacimiento. Esa capa blanquecina impide que la luz entre correctamente, dejando la visión nublada o, en casos graves como el suyo, casi nula. Como ha pasado tantos años sin tratamiento, la situación se ha agravado, explicó el médico. Augusto tomó la mano del niño y el especialista concluyó. Existe tratamiento, existe una cirugía para retirar esa capa blanca.
No puedo garantizar que recupere el 100% de la visión como alguien sin problemas, pero puedo decir con seguridad que podrá ver. No sabemos exactamente cuánto, pero hay esperanza. Fue como si el tiempo se detuviera. Pedro llevó las manos a la boca y, sin poder contenerse, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Era un llanto silencioso, cargado de una emoción imposible de describir. Después de tantos años creyendo que viviría para siempre en la oscuridad, una oportunidad se abría ante él. Pero entonces el médico pronunció lo que el niño no quería escuchar: el precio. La cirugía, las pruebas, los medicamentos, todo el proceso era muy costoso. Pedro, aún con el rostro húmedo por las lágrimas, se encogió por dentro. El corazón que antes latía con fuerza por la esperanza, ahora pesaba con la dureza de la realidad. Yo nunca voy a poder pagar eso, susurró avergonzado. Antes de que terminara la frase, Augusto puso una mano en su hombro. Nosotros pagaremos todo, Pedro. Pamela, emocionada, añadió. Es lo mínimo que podemos hacer. Pedro giró la cabeza hacia ellos, sin comprender del todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo así por mí?, preguntó Pedro. Augusto sonrió. Porque lo mereces. Eres un buen chico, honesto. Mereces mucho más de lo que has tenido todos estos años en la calle. Poco después, a solas con Augusto, Pamela le tocó el brazo y confesó con voz baja pero firme. Creí que nunca más sentiría esto, pero hoy siento que puedo cuidar de un niño otra vez, que puedo ser madre. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, doña Marta temblaba frente a un sobre. Dentro estaba la confirmación de su mayor temor, el resultado de la prueba de ADN. No, no puede ser, susurró con las manos temblorosas. Pedro era, efectivamente, hijo de Pamela y Augusto. Marta comenzó a caminar de un lado a otro, pálida, con la respiración agitada. No puedo permitir que este mocoso lo arruine todo. Hoy Augusto y Pamela ya faltaron al trabajo para llevarlo al médico. Pronto, este ciego desgraciado acabará con el patrimonio de la familia. Y si se queda, tarde o temprano descubrirán lo que hice. Estaré perdida. Entonces, como si la maldad se apoderara de cada pensamiento, tuvo una idea perversa. Haré lo que debía hacer hace 10 años. No voy a dejar nada al azar. Voy a acabar con este infeliz. Con voz fría ordenó preparar una gran cena para esa noche, incluyendo entre los platos un postre especial, vasitos individuales de mousse, dulces y tentadores. Apartó uno en particular y le mezcló un polvo. El veneno. Lo colocó estratégicamente en la esquina derecha de la nevera con la clara intención de que ese fuera para Pedro. Pero el destino ya no jugaba del lado de la maldad. Cuando Pedro, Augusto y Pamela regresaron de la consulta, venían radiantes, hablando alto, sonriendo, entusiasmados con la noticia de que Pedro tenía grandes posibilidades de volver a ver. Entraron por la puerta riendo, comentando los detalles que el médico les había explicado. Al cabo de unos minutos, Pedro, como siempre, fue al baño, guiado por su memoria y las sombras que distinguía. Pamela y Augusto seguían en la sala conversando con Marta. Estaban tan conmovidos por los últimos días que decidieron contar algo que aún no habían dicho. Mamá, necesitamos decirte algo, empezó Pamela. Estamos pensando en adoptar a Pedro, completó Augusto. Marta forzó una sonrisa. ¿De verdad? ¡Qué idea maravillosa! Esta casa necesita un niño que alegre el día a día. Y vamos a celebrarlo, dijo fingiendo entusiasmo. Preparé una cena maravillosa. Mientras tanto, algo sucedía sin que ella lo notara. Pedro, al salir del baño, sintió sed y fue a la cocina a buscar agua fría. Al abrir la nevera, percibió el olor dulce del postre. Curioso, alargó la mano y encontró los vasitos perfectamente alineados. Tocó uno y le dieron ganas, pero su conciencia habló más fuerte. No puedo. Esta casa no es mía.
Con cuidado, devolvió el vaso a su sitio, pero sin querer cambió el orden de los potes. El de la esquina ya no era el mismo. Más tarde, durante la cena, todos reían, comían y conversaban. La noche estaba ligera, llena de esperanza. Pamela y Augusto iban por fin a decirle a Pedro lo de la adopción, pero antes de que hablaran, Marta se levantó con una amplia sonrisa y los interrumpió. Esperen, antes de nada, tienen que probar el postre. Lo preparé con mucho cariño. Fue a la nevera con pasos decididos, la abrió y dijo. Este de aquí, el de la esquina derecha, es para ese mendigo asqueroso. Tomó el vaso y, con el corazón acelerado por la maldad, pensó, no es mi nieto, es solo un ciego inmundo, y tendrá lo que se merece. Pero lo que Marta no sabía era que el destino ya había cambiado sus planes, y el vaso que tenía en la mano no era el mismo. Pedro tomó el vasito con ambas manos y, aunque no veía bien, sintió el aroma dulce y tentador. Llevó la cuchara a la boca y comenzó a comer con gusto, como quien nunca ha probado algo tan delicioso. Está maravilloso, dijo con una sonrisa encantada, casi infantil. Marta, con un brillo perverso en los ojos, respondió con falsa dulzura. Qué bueno, mi amor, lo hice pensando en ti. Y con ese tono sarcástico, tomó su propio vaso y comenzó a comer también, observando cada movimiento del niño con atención enfermiza. Entonces ocurrió lo inesperado. Mientras Pedro terminaba el postre sonriendo, sin ningún signo de malestar, fue Marta quien llevó la mano al pecho, tosiendo y ahogándose levemente. Pero, ¿qué está pasando?, murmuró tambaleándose. Su respiración se volvió corta y entrecortada, las manos temblaban, la piel se tornó pálida y húmeda. La boca comenzó a salivar en exceso, los ojos se le pusieron en blanco. El rostro enrojeció y luego adquirió un tono gris. Su cuerpo se estremecía como si recibiera una descarga eléctrica. Mamá, mamá. ¿Qué está pasando?, gritó Pamela, corriendo para sostenerla. Augusto también acudió, alarmado. Voy a llamar a una ambulancia. Pero ya era demasiado tarde. Doña Marta cayó al suelo, echando espuma por la boca, los dedos crispados, las venas del cuello saltadas. En sus últimos segundos de vida, entre respiraciones agonizantes, escupió con odio. Ciego maldito. El silencio cayó como una piedra sobre todos. Poco después, el cuerpo de la mujer fue llevado al instituto forense. La muerte súbita exigía respuestas y éstas llegaron rápido. Los análisis revelaron rastros de cianuro de potasio en su organismo. La confirmación dejó a Pamela en shock. Cianuro, envenenaron a mi madre. ¿Pero quién haría algo así?, murmuraba, desconcertada. Fue al día siguiente, mientras preparaba la ropa de su madre para el velorio, cuando el destino reveló todo. En el cuarto de Marta, al abrir el cajón del armario, Pamela encontró un pequeño frasco. Dentro había un polvo blanco. A primera vista parecía azúcar o sal, pero la intuición gritó, era cianuro. Junto a él, un sobre. Con las manos temblorosas, lo abrió. Era el resultado de una prueba de ADN. El documento mostraba dos nombres conocidos, Pamela y Augusto Machado, y el nombre de un niño no identificado. Resultado, compatible. El cuerpo de Pamela se heló, pero lo peor estaba al lado, un viejo cuaderno de tapa dura, un diario. Página tras página, leyó el relato frío de la mujer que un día llamó madre. Allí estaba todo, la mentira del hospital, el bebé ciego abandonado en un contenedor, el soborno al médico, el plan para manipularla y que pensara solo en dinero, la frialdad con la que moldeó a su propia hija y, al final, el plan para envenenar a Pedro. Al descubrir que él era el nieto que ella misma había desechado, Pamela cayó de rodillas en el suelo, apretando el diario contra el pecho, llorando como una niña. Augusto entró en la habitación y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Ella levantó el rostro, empapado en lágrimas, y dijo con voz rota. Mi madre,
era un monstruo. Le contó todo, leyó las páginas, le mostró el resultado. A cada frase, Augusto palidecía hasta murmurar, incrédulo. Entonces, Pedro es nuestro hijo. Aún con el horror llenando sus corazones, una luz se encendía en su interior. Aquello lo explicaba todo, el lazo, la conexión, la mirada, el sentimiento que los había invadido desde el primer día. Sin perder tiempo, corrieron hasta Pedro, que estaba sentado en el patio jugando con un coche nuevo. Pamela se arrodilló y lo abrazó con fuerza, seguida por Augusto. Pedro, hijo, eres nuestro hijo, dijo con voz temblorosa. El niño no lo entendió de inmediato, pero poco a poco las palabras cobraron sentido. ¿Soy hijo de ustedes?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Augusto respondió llorando. Sí, hijo mío, siempre lo fuiste. Y aunque le dolía en el alma, Pamela le contó todo lo que Marta había hecho. Pedro entonces recordó el momento en que había devuelto los potes a la nevera. Yo, cambié los potes sin querer, era para mí, murmuró, tragando saliva. Pamela lo apretó entre sus brazos. Lo importante es que estás vivo, hijo mío. Y ahora, nadie volverá a hacerte daño. Nadie. Pamela se negó a ir al velorio de su madre. No merece mi presencia. Cavó su propia tumba, dijo con firmeza. Doña Marta fue enterrada sola, en un cementerio cualquiera, sin velas, sin despedidas, sin flores. Pero, al otro lado de la ciudad, una nueva vida comenzaba. Pedro, ahora bajo el cuidado de sus verdaderos padres, inició el tratamiento. La cirugía fue programada y semanas después entró en el quirófano. Cuando despertó, la luz le molestaba. Los ojos dolían, pero un paño ligero cubría su rostro. Días después, el médico retiró las vendas. Augusto y Pamela estaban a su lado. Pedro parpadeó y vio formas, siluetas, contornos. El mundo seguía nublado, pero por primera vez era mundo. Miró al frente y, allí, estaban los dos. Yo los veo, son ustedes, lindos, dijo, llorando y riendo a la vez. Augusto lo abrazó, emocionado. Mi niño. Pamela le sostuvo el rostro entre las manos y susurró. Eres el mayor regalo de nuestra vida. El tiempo pasó. Pedro nunca más pasó hambre, nunca más durmió en el suelo. Comenzó a estudiar, jugaba, sonreía, era amado. Pamela, queriendo corregir los errores del pasado, creó una ONG para ayudar a niños en situación de calle, ofreciendo refugio, educación y amor. Junto a Augusto, tuvo más hijos, y todos crecieron en un hogar lleno de cariño, verdad y dignidad. Pedro se convirtió en el hermano mayor, un ejemplo. Y aunque no recuperó la vista por completo, aprendió a ver el mundo con una nitidez que solo quienes han vivido en la oscuridad pueden comprender. Comenta abrazo del corazón para saber que llegaste hasta el final y poder marcar tu comentario con un lindo corazón. Y si la historia del pequeño Pedro te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te lo contaré todo. Un gran beso, y hasta la próxima historia emocionante.